Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos que nos están sintonizando, hermanos que nos ven de la iglesia en general. Que Dios los bendiga y gracias por estar acompañándonos otra noche aquí. Como ya lo sabrán, el video pasado, el tema pasado que estuvimos hablando fue acerca de la promesa. Una hermosa promesa que nos remontaba acerca de una hermosa historia de salvación. Una promesa que hablaba de algún salvador, de un Mesías que iba a llegar a libertarnos del pecado y de la muerte y la condenación. Ahora bien, continuando acerca de ese tema, hablando de Jesús, la luz que viene a este mundo y resplandece, que trae salvación, es importante que hablemos de el nacimiento virginal o el nacimiento de Jesús. Y para hablar de este tema, vamos a estar hablando o desglosando 4 puntos importantes. El primero es que Jesús ya existía desde antes de su nacimiento. El segundo, el nacimiento virginal a través de María. El tercero, los planes de Dios y las profecías. Y el último, pero no menos importante, el propósito de ese nacimiento. Hablando acerca del primer punto, Jesús ya existía desde antes de su nacimiento. Déjame leerte brevemente lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Algo que podemos resaltar aquí, que Juan está plasmando y de forma muy exacta nos está relatando que Jesús existía desde el principio. Se nos está diciendo que Jesús, antes de su nacimiento, ya era Él, ya existía. Y es importante que partamos de ese punto, porque quizás muchas personas podrán tener una idea errónea que Jesús nació en Navidad, que Jesús nació el 25 de diciembre, o que Jesús nació y a partir de ahí empezó a existir. No, Juan está estableciendo que Jesús ya existía desde la creación y se le está dando el lugar mismo de Dios. Así que podemos establecer que Jesús, antes del nacimiento, él ya existía. Y bueno, si tú quizás en algún momento has leído la Biblia, conoces la Biblia tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, en especial los Evangelios, hablan mucho acerca de la vida de Jesús y su ministerio aquí en la tierra. Pero si yo te dijera que Jesús también se menciona en el Antiguo Testamento, pero no precisamente se le menciona con el nombre de Jesús. Hay una historia muy hermosa que es cuando Agar está rondando por el desierto y a punto antes de que ella muriera se le aparece el ángel de Jehová. Y este ángel que se presenta a ayudar a sustentar a Agar es Jesús mismo. También es la historia de Moisés, o si viste la película animada, hay una parte donde viene un juicio sobre los primogénitos. Y en la Biblia dice que el ángel de Jehová es quien ejecuta ese juicio. Entonces, este personaje que conocemos como el ángel de Jehová es Jesús mismo. Y para cerrar este punto podemos dejar en claro que Jesús ya existía antes de nacer a través de María. Jesús ya estaba en la eternidad y simplemente el proceso de venir a nacer fue la encarnación de Dios para habitar entre los hombres. Ahora, pasando al siguiente punto, estaremos hablando de la participación de María en los planes de Dios o lo que se puede llamar el nacimiento virginal. María, una joven como cualquier otra, virgen. Ella estaba a punto de casarse, estaba comprometida con José. Fue escogida por Dios, una persona como cualquier otra, como tú, como yo, con virtudes, con defectos, pero sin nada especial de más, por así decir. Eh, Dios la escogió por gracia. Dios le permitió formar parte de su plan maravilloso, de esa hermosa promesa. Y María, curiosamente, no se nos relata mucho de ello acerca en la Biblia. Se nos menciona en Lucas como la madre de Jesús,
las genealogías, que fueron al templo, pero más allá de eso no se nos da mayor información. También Lucas establece que tanto María como José eran de un linaje que provenía de reyes, es decir, del linaje de David. No me voy a poner a leerte toda la genealogía completa, pero puedes leerlo en Lucas y vas a darte cuenta cómo tanto María y José venían de esa línea real, de ese linaje real. La Biblia, así es, la Biblia se centra más en la historia de Jesús, en el plan de salvación, que en contar historias o relatarnos acerca de María. Con esto no quiero hablar mal ni decir que María no es importante, no. Simplemente María fungió un papel en los planes de Dios. Y aquí quiero que nos detengamos a reflexionar un poco. Así como María tuvo el privilegio de participar en los planes de Dios, también Dios nos da esa oportunidad para que tú y yo podamos formar parte de sus planes, formar parte de ese plan glorioso de compartir el Evangelio, de expandir el reino. María, como cualquier otra, fue escogida. Y esto nos abre la puerta para que podamos entender y mencionar que no somos dignos de ser partícipes, no tenemos algo sobrenatural, no tenemos nada que agregar, no tenemos nada que argumentar, simplemente es por la soberana gracia de Dios que podemos participar. Y quiero que hagamos mucho énfasis en esto. Dios nos invita a formar parte de su plan glorioso. Ahora, el siguiente punto, un Dios de detalles. ¿Sabías que Jesús al nacer y al vivir aquí en la tierra, él cumplió muchísimas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento? Una de ellas es una que está en Isaías, donde se dice que a través de una virgen nacería el Salvador. Es decir, que el nacimiento de Cristo Jesús no tiene que ver de una intimidad entre hombre y mujer, sino de una actuación divina de parte de Dios. Y podrás decirme fanático, religioso, lo que tú quieras, pero yo creo esta hermosa verdad por fe, que Dios interviene de una forma divina y sobrenatural para que a través de María naciera Jesús, sin que hubiera un contacto íntimo entre varón y mujer. Jesús no tiene principio, no tiene fin. Como ya te lo comenté anteriormente, ya existía desde antes de su nacimiento. Y quiero que nos detengamos a platicar un poco. No vamos a entrar en debates o en teorías o posturas. Simplemente abracemos esta hermosa verdad, el nacimiento de Jesús. Y brevemente, otra profecía que Jesús cumplió entre tantas fue que él iba a entrar montado en un pollino que jamás nadie había montado a Jerusalén. Y podrás decirme, ¿qué tiene que ver un pollino con el nacimiento virginal? Solamente quiero que nos enfoquemos en esto. Dios puso tantos detalles en su plan, tantas profecías que Jesús tenía que cumplir para que esa promesa anunciada pudiera cumplirse. Quiero que nos detengamos y pensemos en eso. Si Dios orquestó un plan lleno de detalles, Dios conoce cada detalle de nuestra vida, Dios conoce cada detalle que necesitemos. Así que si Dios preparó muchas profecías de antemano para que fueran cumplidas a través de Jesús y que todo saliera a lo que Dios planteó y planeó, quiero decirte que esto es una invitación para que en momentos de tribulación, de dolor, de conflicto, puedas estar seguro que tienes un Dios que va a cuidar cada detalle y cada área de tu vida. Lo más hermoso de hablar del nacimiento de Jesús no es buscar el por qué o investigar tantas teorías o cómo funcionó. Te dije hace un momento que es algo que aceptamos por fe, que creemos. Y hablando de fe, de eso quiero compartirte ahorita. El propósito de Jesús, más allá de cumplir profecías, más allá de venir a la tierra,
hay un propósito glorioso que va a trascender. Y ese propósito es que Cristo Jesús vino a esta tierra con la misión de vencer a la muerte y el pecado, quitarnos las cadenas que nos ataban, abrirnos las puertas a una relación con Dios. Eso es lo hermoso, el propósito del nacimiento. Más allá de los medios, más allá de por qué de esa forma, centrémonos en eso. Lo importante que Jesús nació. Y obviamente Jesús no nació un 25 de diciembre, Jesús no nació en diciembre. No sabemos la fecha exacta. Y no es importante preguntarte la fecha exacta. Lo importante aquí es, ¿estás tú listo para recibir esa invitación, seguir a Dios, ser parte de su plan glorioso y recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, aquel que puede darte el acceso a la vida eterna, dejar el pecado atrás? Eso es el propósito del nacimiento de Jesús. Que sepas que hay esperanza para que seas libertado del pecado y de la muerte. Cierro con este versículo que quizás tú conoces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una invitación para seguir a Jesús y gozar de todos esos hermosos beneficios que ya te comenté. La invitación está abierta. Jesús te dice, sígueme.